Los pasados 13 y 14 de julio de este año, distintas organizaciones sociales, colectivos vecinales, académicos, investigadores, todas y todos habitantes de esta Ciudad de México, nos dimos cita en la Utopía Libertad, localizada en la alcaldía de Iztapalapa, para constituirnos como Asamblea Popular, consensar un conjunto de principios guía para nuestra práctica política, analizar la coyuntura del momento y sobre todo reflexionar sobre los derechos de nuestra ciudad y constituirnos como defensores de su territorio ante el permanente acecho de intereses privados, encabezados por desarrolladores inmobiliarios, cadenas comerciales, especuladores financieros, entre otros. De los 2 días de trabajo resultó un documento que fundamentalmente tiene como base el texto que se llama La Carta por los Derechos de la Ciudad de México. Les recomendamos a nuestros lectores que lo busquen por ahí. Es un documento que creo que todo ciudadano habitante de la Ciudad de México debe de conocer. Y teniendo como base ese texto, los 2 días de trabajo se dividieron en hasta 8 o 9 mesas de trabajo. La intención del día de hoy es revisar los resultados de la discusión colectiva que se dio en la mesa número 6, que se llamó Formas de Organización y Cogobierno. En esta mesa 6 se plantearon de entrada 6 ejes a discutir. El primer eje fue uno que se llamó Formas de Organización Democrática y Cogobierno. El segundo eje se llamó Consejos Territoriales. El tercero, Democracia Participativa y Cogestión del Gobierno de la Ciudad. El cuarto se llamó Relación de los Movimientos con el Gobierno de la Ciudad en sus diferentes instancias. El quinto, Gestión Metropolitana. Y por último, Ley de Participación Ciudadana. A lo largo de 2 días estuvieron discutiendo problemáticas que giran en torno a estos ejes que acabo de mencionar. Y como mencionamos en un principio, la intención de esta serie de cápsulas que estamos realizando es que los participantes a estas mesas, generalmente personas que pertenecen a organizaciones, a movimientos sociales, a organizaciones de la sociedad civil y que tienen trabajo sobre el tema, que conocen del tema y que estuvieron en esa discusión, pues reflexionen colectivamente con nosotros sobre los resultados de ese par de días de trabajo. En ese sentido, entonces, tenemos el día de hoy la presencia de 3 compañeros que nos van a platicar sobre el tema: el compañero Alfredo, el compañero Miguel y la compañera Silvia. Lo que voy a hacer es, les voy a proponer, digamos que a partir de una pregunta detonadora, ustedes nos platiquen lo que vieron en ese espacio de discusión. Previamente les pediré una breve presentación personal, quiénes son, a qué se dedican, en qué ámbito se desempeñan, claro, vinculado con el tema que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, a partir del contenido del documento sintético que surgió de esa reunión, para cada uno de ustedes, ¿qué sería lo más relevante de las propuestas que se virtieron en esa mesa durante los 2 días de trabajo? Yo soy Alfredo Estrella, presidente fundador de Desarrollo Integral Comunitario Iztacalco AC, una organización ciudadana sin fines de lucro. Eh, Toda mi vida me he dedicado a asesorar gratuitamente, en algunas ocasiones pagado, a los movimientos sociales y ciudadanos, siempre con la intención de compartir experiencias y conocimientos en materia de participación ciudadana efectiva. Voy a abordar el primer punto del que hablabas, compañero. Este, y yo creo que lo más relevante es que los asistentes a esta gran asamblea participaron en temas tan importantes como la relación de los movimientos con el gobierno, concretamente con el gobierno de la Ciudad de México y con sus diferentes instancias operativas. En los conceptos, mucho ojo, tan manoseados por los políticos y los gobiernos como la democracia participativa, gestión de gobierno, cogestión
incluyendo el tema de la gestión metropolitana, por las colindancias de nuestra ciudad, con los 56 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, que tienen una población aproximada, y este es un dato de 2013 o algo así, de 20 millones de habitantes en esos municipios conurbados. En ese sentido, me parece relevante que los ciudadanos estemos involucrados en estos temas con diagnósticos comunitarios, proponiendo alternativas de solución a los problemas más apremiantes de los pobladores de la ciudad, debatiendo, intercambiando opiniones y experiencias entre comunidades y actores sociales y políticos, y sobre todo dispuestos a participar activamente, no como espectadores o beneficiarios de programas, sino como protagonistas de cambios y transformaciones evidentemente necesarias. Asimismo, fue relevante en esta primera Asamblea Popular el debate ríspido a veces, pero fraternal finalmente, sobre la vigencia de un tema que mencionaste hace un rato, sobre la vigencia, cumplimiento y efectividad de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, mediante sus instrumentos de participación y representación ciudadana entre dos posiciones adversas. Sería bastante complicado y bastante largo para esta ocasión dar los pormenores, porque además no sé exactamente cuál fue la fuente o el documento de que hablas, porque circularon como 15 documentos diferentes. Y claro, los específicos de la mesa 6 fueron menos, pero fueron muy extensos y me parece que tendríamos que abordarlos en otra ocasión. También me parece relevante que las organizaciones sociales, comunidades, grupos organizados, colectivos y ciudadanos nos hayamos tomado en serio la convocatoria a la primera Asamblea Popular. Es la primera vez, es histórico, pues, que nos hayan convocado y que hayamos ido. Y en esa asamblea nos expresamos, cuestionamos, nos quejamos, analizamos y debatimos entre habitantes de las 16 alcaldías, elaborando y produciendo un cúmulo de propuestas en el marco del derecho a la ciudad. Además, con la probabilidad de que el gobierno declara retome algunas propuestas. Rápidamente, solo quisiera mencionar, antes de que le dé la palabra a la compañera Silvia, que de ese documento que yo revisé, que se llama Concentrado de Consensos de esa asamblea, yo rescataría tres cosas que las pongo ahí sobre la mesa, ¿no? Hubo una fuerte discusión sobre la necesidad de modificar la actual ley de participación ciudadana de la Ciudad de México. Gran parte de la discusión giró en torno a eso, pero también está la propuesta de, en la medida en la que algunos actores planteaban que esa ley ya está muy rebasada, se planteaba la necesidad de la creación de una ley de organizaciones sociales, de movimientos sociales y de participación comunitaria. El documento de repente no es muy claro, menciona esos tres conceptos, pero los quiero poner ahí sobre la mesa. Y por último, un elemento que yo también rescataría es esta necesidad que se planteó de ir construyendo lo que se llamó aquí un cuarto nivel de gobierno, que estaría constituido por asambleas en colonias, comunidades, barrios, etcétera, ¿no? Rescato eso y solo lo quiero poner ahí sobre la mesa. Bueno, ahora sí, compañera Silvia, si nos haces favor, adelante. Yo soy Silvia Mariña Arena, soy integrante del Foro de Análisis Iztacalco y soy integrante también de la Unidad Patriótica en la Ciudad de México. Bueno, yo lo que quiero comentar es que me parece un evento muy importante, esa Asamblea Popular que se hizo los días 13 y 14 de julio en la Utopía. Me parece que logró congregar a organizaciones sociales y a ciudadanos de toda la Ciudad de México y de diferentes temas a los que se dediquen las organizaciones sociales, diferentes causas, y fue una experiencia bastante buena porque además hubo espacios de encuentro, ¿no? Fue como un espejo de la gran diversidad que hay en la Ciudad de México. Es muy importante. Bueno, respecto a los temas que se trataron,
O sea, a mí las cuestiones más importantes que yo considero de esta discusión tienen que ver con los temas o con los conceptos de poder popular y cogobierno. Eh, porque yo creo que esto del poder popular es precisamente el hecho de que la gente deje de ser sujeto, digo, deje de ser objeto de los políticos o de los gobiernos y se convierta en un sujeto activo de su, de su destino, ¿no? Y que tome en sus manos las riendas, no solamente de su alcaldía, de su ciudad, de su país, ¿no? Este, y ese es un proceso muy largo, muy largo. Entonces, por lo mismo, yo considero que no es una cuestión de leyes, es una cuestión de procesos organizativos. Entonces, el hecho de pensar que una ley de participación ciudadana o una ley de movimientos sociales va a cumplir el objetivo de que se organice la gente y que se convierta en sujeto de su propia historia y en que haga digamos, planes y saque adelante sus problemas, se vuelve autónoma, independiente y de repente durante mucho tiempo de esta lucha se nos haga una costumbre, ¿no? El hecho de que el pueblo sea realmente el que manda, ¿no? Entonces, en ese sentido no es por decreto, es todo un proceso que empieza en todos lados, ¿no? O sea, a todos los niveles. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que el poder popular es como que un concepto que tenemos que poner a debate y a discusión, porque hay diferentes formas de entender lo que es el poder popular y de practicar la lucha popular a través de esta inspiración que tiene que ser el poder del pueblo. Hay muchísimo, muchísimo, pero necesitamos, y ahorita yo creo que estamos en un momento muy importante como para hacer en este tiempo, como diría Silvio Rodríguez, ¿no? En este tiempo, en este instante, en este lugar, nuestra propia mm, idea, el sentido común, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el poder popular. En ese Muy sentido, bien. algunos, bueno, entonces, nada más quiero decir que el cogobierno viene siendo co, o sea, compartido, un gobierno compartido, y en ese sentido sí tenemos que ver con quién va a compartir el gobierno Clara, porque Clara es el poder institucional. Y entonces se trata de que nosotros construyamos un sujeto político que pueda cubrir ese hueco, ¿no? Nada más. Mi nombre es Miguel González Muciño. Eh, la mayor parte de mi vida me he dedicado a- al trabajo cultural, ¿no? En diferentes actividades, porque lo cultural no tiene que ver nada más con la cuestión artística, sino son muchas actividades. Y pues desde finales de los 60 y de allá para acá, pues hemos trabajado en esto. Descubrimos que la actividad colectiva transforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, eh, refiriéndome puntualmente ya a las reuniones que tuvimos en la Utopía Libertad de los días 13 y 14 de julio, yo rescato de la mesa en que compartimos con Silvia y con Alfredo, contigo, también Fernando. eh, yo comparto las opiniones de los compañeros, pero a mí me parece importante que, que podamos recalcar o que yo resalto que en esa mesa fue muy insistente, yo fui uno de ellos, en que la ley de participación ciudadana tiene que reformarse, ¿no? Y también coincidí con un compañero que, bueno, hasta donde yo vi, él propone que la ley de participación ciudadana cambie de nombre a ley de participación o ley comunitaria de participación ciudadana, ¿no? Lo creo correcto. Nosotros
creo que nos agarraron como en curva esta Clara Brugada, en el sentido de las propuestas que está haciendo, ¿no? Eh, es penoso o es bueno, es alentador que alguien que ya está en el gobierno ha fungido ya como jefa de delegacional y después como alcaldesa durante 9 o 12 años, pues eh, nos haya movido, ¿no? Nos haya motivado a participar en estas asambleas populares. Eso no quiere decir que nosotros, los que estamos aquí, las organizaciones de la ciudad, de los diferentes movimientos urbano popular, de solicitantes de vivienda y todo eso, estemos quietos, no estamos quietos. Estamos trabajando y estamos dentro de un proceso de transformación, pero es halagador, ¿no? Que la compañera que próxima a gobernar la Ciudad de México, pues tenga la voluntad, ahorita es voluntad de podernos invitar, pero eso no quiere decir que nosotros quitemos el dedo del renglón de una consigna por ahí que se nombra que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es necesario, puntual, para la mesa en la que yo participé, es que empujemos, que logremos que la ley de participación ciudadana se convierta en una ley en la que nosotros como ciudadanas y ciudadanos seamos sujetos de primer orden, ¿no? Ya no ser de segunda clase, ¿no? Mientras no nos den dientes y carnita donde morder, pues vamos a seguir siendo de segunda clase. Entonces, eso es importante resaltarlo. Lo otro es que me pareció importante es cómo nosotros como organizaciones que confluimos en esta Asamblea Popular o en esta asamblea que se dio en la Utopía Libertad, somos capaces de, eh, de dar la mano, de darnos la mano en el sentido de que en lo que nosotros coincidamos podamos hacer eh, eh, una organización tan fuerte y de, y de demandas que son importantes, que son prioritarias para la ciudad. Yo me refiero particularmente a la violencia que existe desde la familia, desde la escuela, desde lo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Me refiero también a los espacios que son totalmente privatizados, como la ciudad deportiva, y me refiero también a los espacios o a los lugares en donde ponen en peligro la integridad física de las y los habitantes, por ejemplo, en Iztacalco, de las instalaciones de Pemex. Creo que estas cuestiones, si existiera una ley de participación ciudadana que fuera vinculatoria, ya hubiéramos resuelto muchos problemas de estos, porque nosotros no estamos quietos. Por ejemplo, eh, ustedes como foro de análisis, como otros compañeros que están pendientes en la ciudad deportiva, pues yo creo que no se hubiera privatizado como está hasta ahorita, ¿no? Si la ley de participación ciudadana fuera vinculatoria. Entonces creo que es necesario que empujemos en esto, que presionemos y que convenzamos a nuestras compañeras y compañeros de la ciudad de lograr que la ley de participación ciudadana sea reformada. Y lo otro, cuando Clara Brugada nos propone el cogobierno, a nosotros nos parece importante, aunque nosotros tenemos ya en esta última etapa estamos participando aquí en nuestra comunidad de 1997 para acá, pues nosotros trabajamos de una manera autogestiva, de una manera en la que nosotros decidimos rescatar un espacio que era muy necesario para nuestra comunidad. Lo hicimos de la mano de la comunidad, con asambleas, con diagnósticos, con consultas y todo, y que las autoridades se negaban y pues finalmente nosotros luchamos para que este espacio en el que ahora estamos fuera una realidad, ¿no? Y el cogobierno, pues ojalá, ¿no? Ustedes saben que los gobiernos de izquierda desde 1997 para acá que han gobernado la ciudad, algunos de izquierda y algunos farsantes, pues tienen ese discurso, la cultura, el deporte, la recreación, la educación y todo, y que vamos a cambiar y que todo va a ser gratuito y que esto y lo otro, y son puras farsas, ¿no? Muchas gracias, Miguel.
Bueno, ahora para Mire, ir cerrando en nuestra segunda ronda, yo lo que les propondría es una reflexión sobre los retos que tiene el gobierno y el resto de los actores, ¿no? Yo pienso en la modificación de una ley y me imagino que no va a depender solo de la jefa de gobierno, ahí va a estar el Congreso local metido, ¿no? Crear una nueva ley, construir el poder popular o el cogobierno, en fin, me parece que son cosas complejas que involucran a múltiples actores. En ese sentido, yo les preguntaría lo siguiente: ¿cuáles creen ustedes que serían los retos que el próximo gobierno tiene para implementar estas propuestas, si es que tiene la voluntad? Pero también cuáles son los retos de otros actores. Pienso en actores como nosotros, actores sociales que estamos ahí en la comunidad, organizaciones, en fin, porque me parece que esto no es un proceso unidireccional, ahí necesitan interactuar muchos actores. Entonces, la pregunta concreta sería: si hay una voluntad, que eso estaría por verse, parece ser que todo indica que existe esa voluntad de recuperar estas propuestas de formas de gobierno, de otras maneras de relacionarse el gobierno con sus gobernantes. ¿Cuáles serían esos retos que ustedes ven por delante, no? Estuve en la reunión y, y como ya les dije anteriormente, me pareció una iniciativa muy interesante. En esta parte, bueno, voy a hablar primero de la Ley de Participación Ciudadana, que me parece que es como un tema ineludible en esta cuestión. Yo creo que la Ley de Participación Ciudadana, sí tiene que cambiarse. Yo no creo que se contraponga ley de participación ciudadana contra ley de movimientos sociales, contra ley de no sé qué otra cosa. El concepto es uno y los movimientos sociales somos parte del pueblo en general, de la ciudadanía en general. Entonces tiene que haber una ley para todos y no especialmente para los movimientos sociales. Yo creo que eso solo existe en algunos lugares en donde los movimientos sociales son objeto de, este, de tener que ser reglamentados, reprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no me suena bien en el discurso, pero los movimientos sociales entran dentro de la ley de participación ciudadana. Entonces yo pienso que debe de hacerse una ley de participación ciudadana y allí tiene que estar muy activo el sujeto político que salga de todo este proceso. Se le tiene que tomar en cuenta, o sea, no es una cosa que le tendríamos que dejar solamente a los diputados y a la Comisión de Participación Ciudadana, ¿no? Tenemos que estar allí, tenemos que ser tomados en cuenta a todos los ciudadanos. Ahora, me gustaría hablar del cogobierno, porque a mí me parece un concepto fundamental en este sentido. En relación al cogobierno, implica que el poder, implica un poder dual. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a tener el poder de la jefa de gobierno y el poder popular más o menos al mismo nivel y van entre los dos poderes, van a gobernar. Ese es el cogobierno según muy esquemáticamente yo me lo planteo en mi cabeza. Bueno, lo que es, o sea, las elecciones y todo eso, bueno, ya nos legitima un poder de izquierda, que es la jefatura de gobierno con Clara Brugada. Bueno, ahora nos hace falta que todas las organizaciones sociales seamos capaces de dialogar, de unificarnos y de construir organización, porque aunque somos organizaciones sociales, hay mucha dispersión y hay mucho sectarismo, y entonces no, o sea, nada más lo que dice mi organización es lo que yo creo y defiendo, y no nos abrimos más hacia las otras maneras de pensar y de trabajar de otras organizaciones sociales. Entonces, yo cuando hablo de poder popular o de cogobierno y de todo este tipo de cosas, me parece, siempre hablo de Bolivia. Siempre hablo de Bolivia porque es el país en donde, como hay un sujeto indígena mayoritario que no es propiamente la misma situación que en México sí son más de 10 millones de pueblos originarios, pero México es muchísima población y hay muchos intereses y hemos visto en el transcurso de la historia cómo los bolivianos se organizan y logran llevar un presidente indígena
a su país y luego logran sacar adelante, bueno, tirar lo que es el pueblo de Estado, ¿no? Digo, el golpe de Estado. Entonces, hemos visto cómo trabajan. Ellos se convirtieron en un sujeto político porque incluso el movimiento al socialismo, el MAS, es instrumento para la organización de los pueblos o alguna cosa así. Ellos no se consideran un partido político, ¿no? Sino un instrumento para el pueblo de organización. Si nosotros fuéramos capaces de que todas las organizaciones de izquierda, que somos muchas y de mucha tradición y algunas han logrado un montón de cosas, unificarnos en un organismo. Por ejemplo, lo que se discutía en la asamblea, ¿no? Los consejos de participación, ¿no? Que si logramos hacer un consejo a nivel de la Ciudad de México, que a su vez tenga consejos en las alcaldías y que las alcaldías tengan consejos en las colonias, ¿no? Vamos a poder tener un esquema de organización que nos permita procesar toda la problemática y las propuestas, y en el consejo ya de la ciudad podría ser ese consejo de la ciudad el sujeto político, el interlocutor del gobierno central, para que de esa manera realmente funcionara un cogobierno. Pero es un proceso largo. A lo mejor no se puede hacer en unos meses, a lo mejor tenemos que hacerlo varios años, pero hay que empezarlo ya. Hay que empezarlo ya porque ahorita es cuando tenemos un gobierno de izquierda y ahorita es cuando las condiciones y la necesidad de estar organizados por las amenazas de la derecha y del neoliberalismo y del capitalismo mundial. No quisiera ser discordante, pero parece que estamos en dos canales. Me parece fundamental, me parece muy importante el asunto del tratamiento de las leyes, si modificamos, no modificamos, si reemplazamos, etcétera, etcétera. Pero ese es un proceso cabrón, ¿no? O sea, es una labor titánica, no por eso imposible, ¿no? Pero el asunto es que yo estaba o preparé mi participación en este foro que amablemente nos invitaron a participar sobre la pregunta 2, son dos preguntas, y la que yo iba a responder. No le saco a la otra discusión, pero me parece que no lo vamos a poder dar en este momento, porque además es importante, y no es solamente con Iztacalcos, es con todo México, ¿no? Y adelanto, tendríamos que partir de una presentación, por muy rutinaria, rudimentaria que se haga, de modificación de la ley. Si ya nos pusimos de acuerdo en qué onda, en qué ley, dónde, cuándo, cómo, para qué, para quiénes. En ese sentido, me centro en lo que yo había preparado. Quiero intentar una respuesta para ambas preguntas. Uno, porque la maestra Clara Brugada presentó un programa de gobierno transformador, incluyente, integrador, democrático, con antecedentes de éxito, que necesariamente se alinea a los principios del programa de Claudia Sheinbaum, que a su vez son la continuidad del gobierno de AMLO. Espero no me vayan a catalogar de porrista o de fanático o de fan. Dos, porque la propuesta número 20, Ciudad Democrática y Participativa, de su programa de gobierno 2024-2030, señala claramente que continuará garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos políticos de los y las ciudadanos capitalinos, así como el de la organización y la libre manifestación de las ideas, así como la libre elección de las autoridades. Mucho ojo en ese punto. Tendría que pasar por otros procedimientos que no son ahora aplicables. Tres, porque ello implica instrumentar la profundización del cuarto nivel de gobierno como el eje fundamental de la participación ciudadana, que aplica los procesos colectivos de consulta, deliberación y toma de acuerdos en asambleas comunitarias como máximo órgano de decisión de la Asamblea Ciudadana. Cuatro, porque plantea el fortalecimiento de los consejos ciudadanos temáticos y sectoriales colaborativos en los temas de mayor interés. Asimismo, plantea convertir a la Ciudad de México en la mayor defensora, promotora de los derechos humanos. 5.
porque plantea conformar observatorios y contralorías ciudadanas sobre los problemas de mayor preocupación social, como el agua, la seguridad, la movilidad, entre otros, con evaluación permanente por parte de las comunidades. Es decir, convoca a la ciudadanía al acompañamiento de su gobierno, el gobierno de todas y todos, con participación ciudadana corresponsable, cuyo único fin sea el bien común. Ahora va lo otro. Lo anterior implica, de parte de todos nosotros, los ciudadanos, plantear y organizar los mecanismos y órganos comunitarios necesarios para hacer los diagnósticos que identifiquen la problemática más sentida, definan prioridades, propongan acciones de solución, identifiquen las instancias de atención, soliciten el presupuesto, verifiquen y supervisen la ejecución de las obras y o servicios, soliciten rendición de cuentas y transparencia y evalúen el desempeño de los funcionarios en el trabajo, en el desarrollo de los trabajos, las obras y o servicios, para propiciar, ojo, el establecimiento de un ciclo de política pública verificable y modificable en su caso, siempre con la participación efectiva de los ciudadanos. Entonces sí entraría el asunto de la modificación de la ley, esto porque todo lo anterior, para acompañar que se realice el gobierno, se puede realizar sin bronca, pero los asuntos de que los copacos seguimos siendo convidados de piedra, que no hay vinculatoriedad en la ley de participación, etcétera, etcétera, aunque lo diga la ley, o sea, no hay poder humano que vea o que garantice que las autoridades nos hagan caso, ¿no? Ni en peticiones, ni en demandas, ni en propuestas. Ahí entraría el otro asunto, ¿no? Lo de una verdadera ley, que yo me parece que lo cerraría por todo lo que se virtió en la mesa 6, en la ley de participación comunitaria. Evidentemente, retomando todo el asunto que estás planteando, Fernando, y que planteó la compañera Silvia. Cuando dice Alfredo, casi casi que da a entender de que no lo vayamos a tomar como aplaudidor. No, yo no creo eso. No lo creo. Más bien, cuando plantea que es un poco discordante lo que planteamos, o lo que yo planteé, o lo que planteó Silvia, o ambos, yo creo que sí tenemos, lo digo con toda certeza, sí tenemos que empujar, independientemente de la voluntad de la compañera maestra Clara Brugada, independientemente de esa voluntad que manifiesta, sí tenemos que empujar en la modificación de la Ley de Participación Ciudadana, aunque el artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana nos faculta para el plebiscito, todas estas cuestiones, ¿no? Y el artículo 12, en donde dice, como ciudadanos tienen ustedes el derecho de esto, pero no dice que es vinculatorio. O sea, el artículo 12 es el que tenemos que reformar fundamentalmente. En ese sentido, yo digo, voy a recordar algo que dijo Martí Batres hace 2 meses o mes y medio. Creo que ahí estabas, Alfredo. Cuando Joseph le plantea, o alguien, creo que Atenco le planteó, la necesidad de hacer valer la ley la ley de mejoramiento barrial, Martí Batres contestó, miren, ahorita hay voluntad de parte de mi gobierno. Con mi gobierno no va a haber ningún problema en cuanto a la ley, porque no la vamos a modificar, no tenemos tiempo, pero por lo tanto hay voluntad de mi gobierno para que se lleve a cabo, por ejemplo, lo de mejoramiento barrial. Y estuvimos de acuerdo, pero ahora la compañera maestra Clara Brugada lo plantea también, ¿no? ¿Cómo, cómo incidir el gobierno de Clara Brugada y cómo acompañar, y casi nos está diciendo cómo cogobernar? Y yo creo que una cuestión fundamental de parte de la compañera Clara Brugada es cómo modificamos las leyes para que verdaderamente la ciudadanía pueda ser la que decida verdaderamente a través de la ley de las decisiones de su vida cotidiana en sus comunidades. ¿Cómo le hacemos? Y cómo esa modificación, esa voluntad de la maestra Clara Brugada
tiene que ver con esto que plantea el cogobierno, es el acompañamiento, la alianza, la complicidad entre el gobierno y las organizaciones sociales en los procesos de construcción social del hábitat, ¿no? Y entonces en ese sentido yo digo, está bien, nos tiene que acompañar, el cogobierno es para que hagamos por colonia la Comisión de Finanzas, la Comisión de Salud, la Comisión de Prevención del Delito, la Comisión de todo lo que tengamos que ver en la vida cotidiana de nuestras comunidades. Y está bien, se les va a dar presupuesto, se les va a dar esto, un estilo de lo que hizo López Obrador en el 2002 con el programa integrado territorial, que dio dinero y que se formaron comisiones. Pero compañeros, está bien, es un signo de acompañar a los movimientos organizados de la ciudad en todos los sentidos, desde las mesas directivas de las escuelas, de los mercados, incluso de las iglesias. Yo no soy católico, bueno, no soy creyente, pero sí creo que las iglesias son formas de organización colectiva, comunitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, empujemos, digámosle a la compañera que muy bien, que le agradecemos que nos mire como organizaciones comunitarias, pero que sin esa ley que significa una herramienta de transformación de la ciudadanía, pues seguimos igual a la voluntad. Cuando la compañera Clara Brugada salga del gobierno, quien llegue al gobierno, si reformamos la ley, pues ya vamos a tener una herramienta fundamental. Y ahorita es el momento porque tenemos un gobierno democrático de izquierda. Tenemos un Congreso democrático y de izquierda en mayoría. Entonces, en ese sentido podemos empujar. Si no hay voluntad de eso, quiere decir que nada más, sí, hijitos, lo que ustedes digan, sí, hijitas, lo que ustedes consideren. Aquí está su papá gobierno o su mamá gobierno para resolverles los problemas. Ya no queremos que nos resuelvan los problemas, queremos resolverlos nosotras y nosotros mismos desde la propia ley, ¿no? En ese sentido, yo digo que un cogobierno debe de ser aquel que acompaña los esfuerzos, los procesos de construcción de ciudadanía desde la ley, ¿no? La voluntad es buena, ya la está demostrando, bueno, pues tiene que ser también a través de la ley. Y yo digo, bienvenida a esa propuesta de la compañera Clara Brugada, pero que no se quede en el discurso, ¿no? Al final de cuentas, estos ejercicios que estamos realizando buscan no solo construir una reflexión colectiva, que esa la hacemos cotidianamente en nuestros espacios de reunión, sino compartir con los ciudadanos estas reflexiones para que ellos también se involucren. Y en este sentido, si me permiten, voy a hacer un anuncio parroquial, dándole seguimiento a esa asamblea popular que se realizó en la Utopía en Iztapalapa, de la que hemos estado hablando. La idea es que ahora se realicen asambleas por alcaldía. En este sentido, lo que ahora quiero hacer es invitar a todo el público de la alcaldía de Iztacalco para que el próximo domingo 25 de agosto, a partir de la 1:30, en el faro de la alcaldía, localizado en Oriente 255, esto se encuentra ahí en la colonia agrícola oriental, pues que asistan para que colectivamente reflexionemos sobre los temas que nos atañen como colectividad. La invitación ahí está hecha